Hay un momento en la vida de todo creyente en que el mundo parece apagarse cuando tu propio corazón titila como una vela atrapada en el viento. Miras a tu alrededor y ves incertidumbre, ruido confusín, el peso de las noticias, la presión de la vida, el zumbido constante del miedo. Y en medio de todo eso, te preguntas, ¿dónde está mi luz? Pero hay un susurro suave, constante, antiguo, que te recuerda eres la luz del mundo, no por tu fuerza, no por lo que has logrado, sino porque la luz de Cristo vive dentro de ti. La luz nunca fue creada para permanecer escondida. Cuando Jesús dijo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, hablaba no solo a sus discípulos, sino a todos nosotros, a la madre cansada que sigue orando, al joven que intenta hacer lo correcto en un mundo oscuro, a la persona que se siente invisible y aún sigue creyendo. El mundo puede intentar convencerte de que tu voz no importa, de que tu bondad pasa desapercibida, de que tu pequeña fe no cambia nada. Pero el cielo lo ve de otra manera. Cada acto de amor, cada palabra dicha con gracia, cada oración silenciosa, susurrada en medio del dolor, son chispas que atraviesan la oscuridad. Tu vida nunca fue destinada a ser una sombra. Fuiste diseñado para brillar. Haz que cuando despiertes mañana, no subestimes lo que llevas dentro. Esa palabra amable que pronuncias, esa oración que ofreces, ese perdón que eliges todo, brilla más de lo que imaginas. La luz no es algo fácil, tiene un costo. Para que una vela brille, debe consumirse. Para que un creyente resplandezca con la presencia de Dios, algo dentro de él debe rendirse: orgullo, miedo, resentimiento, control. Siempre hay un precio para reflejar el amor divino. Es el precio de soltar. Cuando finalmente entregas tus planes, tu tiempo, tu necesidad de ser comprendido, es entonces cuando el fuego de Dios comienza a llenar los espacios vacíos. Tu brillo no proviene de la perfección, sino de la presencia. No es tu resplandor, es su luz reflejada a través de tus grietas. El mundo no necesita santos pulidos, necesita corazones encendidos, corazones que han caminado por la oscuridad y aún se eligen brillar. No desprecies tus cicatrices, son la prueba de que la luz puede habitar en lugares rotos. Quiz, últimamente sientas que tu luz se está apagando. Quiz, las palabras de otros la han disminuido, o el dolor la ha enterrado bajo la duda. Antes creas con facilidad, cantabas con libertad, esperabas con alegra. Pero en algún momento te cansaste. Oraste, pero el cielo guarda silencio. Intentaste perdonar, pero la herida no ser. Sonreste, pero se sentí vaco. Y en ese silencio comenzaste a preguntarte si Dios ante vea. Escucha con atención EESTV. El silencio no significa ausencia. Significa que Él sigue trabajando en las sombras, formando algo sagrado donde pensabas que nada podrá crecer. El mismo Dios que vigila las galaxias, vigila tu corazón. Y en tu hora MS oscura, su luz MS cerca que tu propio aliento. Aunque no la sientas, es tan aunque hayas dejado de creer, arde. Muchos escondemos nuestra luz no porque dudemos de Dios, sino porque tememos a la gente. Tememos su juicio, su crítica, su burla. Y retrocedemos. Guardamos silencio. Enterramos lo que Dios nos dio convenciéndonos de que es humildad cuando en realidad es miedo. Pero el miedo nunca fue tu llamado. No fuiste creado para encajar. Fuiste creado para destacar. No por atención, sino por propósito. Tus dones no son accidentes.
son asignaciones. Tu historia no es aleatoria, es redención en progreso. Cuando ocultas tu luz privas al mundo de lo que solo te puedes dar. Haz que deja que el mundo hable, deja que te malinterpreten. Porque cada vez que brillas en amor, Dios es glorificado a través de tu valenta. Y a los ojos del cielo, eso es todo lo que importa. Brillar en un mundo oscuro no es arrogancia, es obediencia. Cuando das un paso en tu llamado, cuando te niegas a ocultar lo que Dios puso dentro de ti, te conviertes en un espejo de la gloria divina. No necesitas ser ruidoso, solo necesitas ser fiel. No necesitas ser perfecto, solo disponible. A Dios le encanta usar personas ordinarias para revelar su gracia extraordinaria. Piensa en Mois, un hombre tartamudo que libera naciones. Piensa en Mara, una adolescente que lleva en su vientre al Salvador del mundo. Piensa en Pedro, impulsivo, imperfecto, y aunas la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Ninguno de ellos fue calificado según los estándares humanos. Todos simplemente dijeron ese. Tal vez es hora de tu ese para perdonar de nuevo, ese para creer otra vez, ese para volver a brillar. Porque cuando dices el cielo se mueve. La luz comienza donde estés. No necesitas un escenario ni una multitud, solo amor. Brilla en tu hogar. Brilla en la manera en que hablas con tus hijos en Siemo. Honras a tu cónyuge en la paciencia que muestras con tus padres. Brilla en tu trabajo con integridad, bondad y gracia bajo presión. Brilla en tus amistades, escuchando, perdonando, estando presente. La luz MS, pequea, puede cambiar la atmósfera de toda una habitación. Cuando llevas a Cristo, cada espacio se vuelve sagrado. Cada vez que la luz brilla, la oscuridad resiste. Pero la resistencia no es derrota, es confirmación de que tu brillo importa. El enemigo teme la iluminación porque la verdad expone las mentiras. Tu paz expone el caos. Tu fe expone el miedo. Tu gozo expone la desesperanza. Por eso los ataques aumentan cuando empiezas a brillar. El diablo no pierde tiempo con quienes permanecen en silencio. Haz que cuando llegue la cartica, cuando las puertas se cierren, cuando las cosas se vuelvan difíciles, no te detengas. Sigue brillando. Tu luz no depende de las circunstancias, depende de la conexión. Permanece conectado a la fuente y la llama nunca morir. Padre Celestial, si mi luz se ha apagado, sopla sobre mí una vez, recuérdame quién soy, no lo que el mundo dice, sino lo que te has hablado. Te me llamaste a ser luz, no una chispa de miedo, sino una antorcha de fe. Perdóname por las veces que he escondido lo que te pusiste en mí. Perdóname por encogerme cuando deba brillar. Hoy digo ese a tu propósito, ese a tu presencia, ese a dejar que mi luz vuelva a brillar, que mi vida sea un reflejo de tu bondad, mis palabras, un espejo de tu gracia y mis acciones, una chispa que encienda esperanza en otros. Llena mi hogar de paz, mi corazón de valenta y mi alma de un fuego que nunca se apague. En el nombre de Jes, la luz del mundo, oro, amén. Porque esta es la verdad, nunca fuiste creado para mezclarte con la oscuridad. Fuiste creado para iluminarla. Haz que levántate, brilla, y deja que el mundo vea lo que el cielo ha puesto dentro de ti. Hay temporadas en la vida en que el viento se levanta sin aviso. Un día caminas en paz, y al siguiente te encuentras en una tormenta que nunca viste venir. Pensaste que la luz era suficiente, pero ahora las nubes llegan pesadas e implacables, y susurras en silencio, Dios, den en de est.
Pero los cielos responden con el antiguo canto de David, una canción que resuena a través del tiempo, el que habita al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es poesía, es una promesa. El lugar secreto no es un sitio que se encuentra en un mapa. Es el espacio donde tu espíritu se encuentra con su presencia. Es el momento en que el mundo guarda silencio y vuelves a oír el latido del corazón de Dios. Puedes entrar en él a través de la oración, las esgrimas o el silencio, pero cuando llegas, algo cambia. La tormenta sigue rugiendo afuera, pero dentro hay una paz que el viento no puede robar. Porque en el lugar secreto, dejas de intentar controlar la tormenta y comienzas a confiar en aquel que la gobierna. Ese es el paradigma de la fe. No siempre calma la tormenta exterior, pero siempre calma la tormenta interior. Cuando vives bajo la sombra del Altísimo, comprendes que la protección no es la ausencia de peligro, sino la presencia de Dios en medio de él. El salmista continúa: dir yo a Jehová, esperanza y castillo mi Dios en quien confiar. Observa esas palabras: esperanza y castillo. Un refugio es donde corres cuando tienes miedo. Una fortaleza es donde permaneces cuando eres fuerte. Dios es ambos. Cuando estés cansado, Él te cubre. Cuando estés listo para luchar, Él te fortalece. No solo te protege de la batalla, a veces te posiciona en ella porque hay algo que quiere revelar a través de tu valenta. No tienes que entender el porqué, solo recuerda el queen. No son tus circunstancias las que determinan tu seguridad, es su presencia. No es tu fuerza la que garantiza la victoria, es su soberana. El miedo grita, pero la fe susurra: M es fuerte. El miedo dice: y si todo se derrumba, la fe responde: aún entonces, Dios lo sostendrá. El miedo se alimenta de la imaginación, construye montañas a partir de sombras. Pero la fe mira las mismas sombras y ve la silueta de la protección divina. No puedes evitar que el miedo toque a tu puerta, pero no tienes que dejarlo entrar. Cuando el miedo entra, la fe debe levantarse y decir: Aku, no perteneces. Porque el momento en que decides confiar en el carácter de Dios, no solo en su poder, sino en su bondad, la paz comienza a echar raíces otra vez. El Salmo dice: con sus plumas te cubrir, y debajo de sus alas estás seguro. Esta es una de las imágenes más tiernas de toda la Escritura. Imaginalo una madre ave extendiendo sus alas sobre sus cras mientras la tormenta cae. Ella absorbe la lluvia, el viento, el frío, mientras sus pequeños descansan seguros bajo su abrigo. Esa es la imagen del amor divino. No distante, no indiferente, protector, personal, presente. Cada vez que la vida te derriba, esas alas cada vez que el mundo se vuelve cruel, esas alas siguen extendidas. Y bajo ellas no es olvidado, no es abandonado, es sostenido. Cuando todo parece inestable, las alas de Dios son el suelo es firme donde llamas te pararás. A veces las batallas feroces son las que no se ven. No suceden en tu entorno, sino en tu espíritu. Ansiedad, desaliento, peso invisible, presionando tu corazón. Tal vez ni siquiera entiendas por qué estás cansado, pero el cielo ese lo sabe. Porque en el reino invisible hay una lucha por tu fe. Y cada oración que susurras, cada lágrima que derramas, cada versículo al que te aferras, es una declaración de victoria. El Salmo dice: caern a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegar. Eso no es arrogancia, es certeza. Significa que Dios conoce tu punto de quiebre y traza una línea que la oscuridad no puede cruzar. Significa que tu historia
no es definida por lo que intenta destruirte, sino por lo que no pudo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No es solo en esta batalla. Aun cuando caminas en peligro, cuando manejas con el grimas, cuando te acuestas con miedo, los ángeles caminan a tu lado. No los ves, pero el cielo ha enviado protección para cada creyente que invoca su nombre. A veces sobrevives a cosas que no puedes explicar. Eso es gracia. A veces una puerta se cierra y no entiendes. Eso es misericordia. A veces un retraso te frustra y luego descubres que te salva la vida. Eso es intervención divina. El cielo no duerme por ti. Seamos honestos. La fe no siempre ruge. A veces susurra, a veces tiembla, a veces parece una vela que titila en el viento. Y aún das cuenta. Porque la fe no es ausencia de duda. Es la decisión de confiar a pesar de la duda. No necesitas una fe perfecta para ser protegido, solo necesitas permanecer bajo la sombra. Es bien llorar, es bien preguntar, solo no te vayas del refugio. Si permaneces cerca de Dios, aunque temblando, es seguro que quien se mantiene lejos con orgullo. A veces Dios no detiene la tormenta, porque quiere enseñarte a navegar con Él. Quiere mostrarte que su paz es más fuerte que tu pánico. Cuando los discípulos temieron la tormenta, Jes no entró en pánico, dormí. ¿Por qué? Porque sabe que el mar no podrá hundir lo que el Padre había enviado. Lo mismo es cierto para ti. No te ahogarás en lo que Dios te destina a cruzar. Cuando las olas se levanten, levanta tu mirada es alto. Cuando el miedo susurre, declara la verdad es fuerte. Dilo con tu corazón. El Señor es mi refugio. El Señor es mi fortaleza. En Él confiar. Esa declaración cambia la atmósfera. Le recuerda al enemigo a quien perteneces. Alinea tu corazón con la realidad del cielo, que ninguna arma forjada contra ti prosperar. Recuerda lo que aprendiste en la parte 1, eres la luz. Pero la luz probada por la tormenta brilla es fuerte. Si el primer capítulo de tu fe te enseña a brillar, este te enseña a permanecer. Porque brillar es hermoso, pero permanecer es poderoso. Es lo que convierte la inspiración en transformación. Cuando la gente te ve sonreír después de una traición, servir después del dolor, adorar después de la pérdida, no ven solo tu fuerza, ven a tu pastor. Ven la mano que te sostiene firme cuando el viento intenta derribarte, y haz tu fe se convierte en testimonio. Quiz, ahora no necesites luchar. Quiz, solo necesites descansar. Descansar no es rendirse, es ceder el control. Es dejar que Dios sea Dios. No tienes que arreglarlo todo, no tienes que entenderlo todo. Solo debes habitar, permanecer, morar, respirar bajo su sombra. Porque el lugar más seguro del mundo no es un edificio ni una cuenta bancaria, es la presencia de Dios. Cuando descansas el miedo pierde su agarre. Cuando descansas la paz vuelve a fluir. Padre Celestial, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Eres el lugar al que mi alma corre cuando la tormenta ruge. Cuando el miedo se levante, escóndeme bajo tus alas. Cuando mi corazón tiemble, abrázame hasta que vuelva a latir firme. Entrego las batallas que no puedo pelear. Suelto las cargas que no puedo llevar. Ensame a descansar en tu sombra y a confiar en tu tiempo perfecto. Enva a tus ángeles alrededor de M y de los que amo. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que ninguna oscuridad invada la paz que has declarado sobre nuestras vidas. Cubre cada hogar que escuche esta oración. Deja que fluya sanidad donde hay enfermedad. Que entre la luz donde hay tristeza. Que se levante la fe
donde hay miedo, y que tu presencia fuerte y tierna, feroz y dulce se convierta en nuestro refugio eterno. En el nombre de Yes-Am, porque al final de cada tormenta, cuando las nubes comienzan a abrirse, descubres algo sagrado. No solo sobreviviste, fuiste llevado. No solo resististe, fuiste cubierto. Y la sombra que temas nunca fue para esconderte, fue para sostenerte. Haz que kudate a, respira a, confa a. Porque bajo la sombra del Altísimo ests, seguro ests visto, y nunca, nunca ests solo. Llega un momento en que la tormenta se aquieta, el trueno se desvanece, el viento se suaviza y el silencio se vuelve sagrado. Es en esa quietud donde te das cuenta de algo hermoso. El pastor nunca se fue. Él estuvo all en el valle. Estuvo all cuando lloraste. Estuvo all cuando pensaste que tus oraciones se habían perdido en la oscuridad. Y ahora cuando amanece, le tegua una vez ms hacia aguas tranquilas. El Seor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son solo un salmo, son un latido. Nos recuerdan que la paz no se encuentra en circunstancias perfectas, sino en una presencia perfecta. Cada viaje comienza con una voz, la voz del pastor que llama tu nombre. No grita, no exige, susurra. A veces la oyes en la escritura, a veces a través de la bondad de otra persona, y a veces en el silencio que habla es fuerte que el sonido. El pastor nunca obliga, invita, no empuja, guá. Y cuando sigues paso a paso comienzas a notar algo extraordinario. Ya no caminas hacia la paz, caminas con ella. Porque la paz no es un lugar, es una persona. Y su nombre es Yes. En lugares de delicados pastos me har descansar, junto a aguas de reposo me pastorear. Vivimos en un mundo que adora la prisa, el correr, el ruido, el esfuerzo constante. Pero el pastor se mueve de otra manera. Él te guía hacia el descanso, no hacia la carrera. Cuando tu alma se cansa de intentar arreglar, actuar y demostrar, Él dice, recústate, respira, déjame restaurarte. El descanso no es debilidad, es adoración. Es un acto de fe, confiar en que Dios puede sostener el mundo mientras te dejas de esforzarte. No tienes que ganarte su aprobación, ya tienes su afecto. No tienes que perseguir la paz, solo permanecer cerca del pastor que la lleva. Confortar mi alma, me guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor nunca desperdicia un camino, ni siquiera los torcidos. Cada desvo, cada demora, cada corazón roto, tiene un propósito entretejido en él. A veces guá por las cumbres, otras veces por los valles. Pero ya sea que veas solo sombra, su camino siempre es justo incluso cuando no lo parece. Puede que no lo entiendas ahora, pero un da mirars a tres y vers que cada paso fue parte de tu historia de salvación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temer mal alguno. El valle no es castigo, es paso. No vives en él, lo atraviesas. Las sombras solo existen donde hay luz. Y si hay sombra significa que la luz anest cerca. Cuando el miedo susurra es solo el callado y el beculo del pastor te recuerdan lo contrario. Te guían, te protegen y sostienen tus pasos temblorosos. El valle no te define, el pastor ese. Y cuando sales de él tu fe lleva una profundidad que antes no tenía. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Cuextrao un banquete en medio de la batalla. Pero asobra Dios. No siempre elimina la oposición. A veces te bendice delante de ella. Convierte lo que fue planeado para darte en honor.
no espera la paz para preparar la mesa. Prepara la paz en medio del caos. Por eso no debes temer a tus enemigos, no cuando tu pastor es tu anfitrión. El mundo puede intentar robarte la alegra, pero no puede sentarse a tu mesa. Es reservada para la gracia, la misericordia y el amor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa est rebosando. En los tiempos antiguos, los pastores vertan aceite sobre la cabeza de sus ovejas para sanar heridas y alejar los insectos. Ese mismo aceite simboliza el Espíritu de Dios que te cubre sanando tu corazón, renovando tu mente y protegiendo tu paz. Cada vez que la vida te hiere, Dios vuelve a derramar. Cada vez que la tristeza te vaca, le vuelve a llenar. Tu copa no rebosa porque tienes MS, rebosa porque has dejado de perder a través del miedo y la duda. Has aprendido a permanecer cerca de la fuente. Y cuando lo haces, aún en la escasez, encuentras abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Observa la bondad, no espera adelante. Te sigue detrás. Te alcanza de formas que nunca esperaste. Las bendiciones por las que oraste ayer antes en persiguiendo hoy. Algunas llegan en silencio, en una palabra amable, un recuerdo sanado, una risa inesperada. Otras llegan como olas repentinas innegables, desbordantes. Pero todas provienen del mismo pastor que prometí nunca dejarte ni abandonarte. Su misericordia no se cansa, su bondad no caduca. Te siguen en cada paso, en cada estación, en cada aliento. Y en la casa de Jehová morar por largos días. Habitar no es visitar, es pertenecer. El cielo no es solo un destino, es una relación que comienza ahora. Cuando caminas con el pastor cada día, empiezas a darte cuenta de que la eternidad ya comienza. La casa del Señor es donde su presencia reposa en tus oraciones, en tu adoración, en tu rendición. Y un día, cuando tu viaje terrenal termine, no entrarse en algo nuevo, solo volverse a casa. Haz que si esta noche escuchas y tu corazón se siente inquieto, recuerda esto: el pastor conoce tu nombre, conoce el camino que has andado, el dolor que has cargado y las oraciones que pensaste que le ignor. No te ha olvidado. Es preparando pastos verdes al otro lado de tu valle. Es preparando la mesa incluso ahora. Todo lo que tienes que hacer es seguir, no perfectamente, sino fielmente. Porque Él no exige perfección, desea tu presencia. Y en su presencia hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, Yes, tú eres mi pastor y mi paz. Gracias por guiarme aun cuando no entienda el camino. Gracias por restaurar mi alma cuando ya no tenga fuerzas. Ayúdame a descansar en tu bondad hoy. Ayúdame a confiar que incluso en el valle te me guas. Ungeme con aceite nuevo, aceite de alegra por el luto, aceite de fuerza por la debilidad, aceite de esperanza por la desesperanza. Haz que mi copa rebose para que otros prueben. Tu gracia a través de mí. Que la bondad y la misericordia me sigan no para mi gloria, sino para la tuya. Y cuando mi jornada termine, dame la bienvenida a tu casa, donde el amor nunca se apaga y la paz nunca termina. Confío en ti, mi pastor. Te sigo, habito contigo. En tu santo nombre, amén. La paz no se encuentra escapando del valle, se encuentra atravesándolo con el pastor. Haz que respira, descansa y recuerda est seguro, est visto y eres amado para siempre. Hay un momento en la vida de todo creyente en que el mundo parece apagarse cuando tu propio corazón titila como una vela atrapada en el viento. Miras a tu alrededor y ves incertidumbre, ruido, confusión. El peso de las noticias, la presión de la vida, el zumbido constante del miedo.
Y en medio de todo eso, te preguntas, ¿dónde es mi luz? Pero hay un susurro suave, constante, antiguo, que te recuerda eres la luz del mundo, no por tu fuerza, no por lo que has logrado, sino porque la luz de Cristo vive dentro de ti. La luz nunca fue creada para permanecer escondida. Cuando Jess dijo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, hablaba no solo a sus discípulos, sino a todos nosotros, a la madre cansada que sigue orando, al joven que intenta hacer lo correcto en un mundo oscuro, a la persona que se siente invisible y aún sigue creyendo. El mundo puede intentar convencerte de que tu voz no importa, de que tu bondad pasa desapercibida, de que tu pequeña fe no cambia nada. Pero el cielo lo ve de otra manera. Cada acto de amor, cada palabra dicha con gracia, cada oración silenciosa, susurrada en medio del dolor, son chispas que atraviesan la oscuridad. Tu vida nunca fue destinada a ser una sombra. Fuiste diseñado para brillar. Haz que cuando despiertes mañana, no subestimes lo que llevas dentro. Esa palabra amable que pronuncias, esa oración que ofreces, ese perdón que eliges todo, brilla más de lo que imaginas. La luz no es algo fácil, tiene un costo. Para que una vela brille, debe consumirse. Para que un creyente resplandezca con la presencia de Dios, algo dentro de él debe rendirse: orgullo, miedo, resentimiento, control. Siempre hay un precio para reflejar el amor divino. Es el precio de soltar. Cuando finalmente entregas tus planes, tu tiempo, tu necesidad de ser comprendido, es entonces cuando el fuego de Dios comienza a llenar los espacios vacíos. Tu brillo no proviene de la perfección, sino de la presencia. No es tu resplandor, es su luz reflejada a través de tus grietas. El mundo no necesita santos pulidos. Necesita corazones encendidos, corazones que han caminado por la oscuridad y aún se eligen brillar. No desprecies tus cicatrices, son la prueba de que la luz puede habitar en lugares rotos. Quiz, últimamente sientas que tu luz se está apagando. Quiz, las palabras de otros la han disminuido, o el dolor la ha enterrado bajo la duda. Antes creas con facilidad, cantabas con libertad, esperabas con alegra. Pero en algún momento te cansaste. Oraste, pero el cielo guarda silencio. Intentaste perdonar, pero la herida no cerró. Sonreste, pero se sintió vaco. Y en ese silencio comenzaste a preguntarte si Dios ante vea. Escucha con atención EESTV. El silencio no significa ausencia. Significa que Él sigue trabajando en las sombras, formando algo sagrado donde pensabas que nada podrá crecer. El mismo Dios que vigila las galaxias, vigila tu corazón. Y en tu hora más oscura, su luz más cerca que tu propio aliento. Aunque no la sientas, es tan en, aunque hayas dejado de creer, arde. Muchos escondemos nuestra luz no porque dudemos de Dios, sino porque tememos a la gente. Tememos su juicio, su crítica, su burla. Y retrocedemos. Guardamos silencio. Enterramos lo que Dios nos dio convenciéndonos de que es humildad cuando en realidad es miedo. Pero el miedo nunca fue tu llamado. No fuiste creado para encajar. Fuiste creado para destacar. No por atención, sino por propósito. Tus dones no son accidentes, son asignaciones. Tu historia no es aleatoria, es redención en progreso. Cuando ocultas tu luz, privas al mundo de lo que solo te puedes dar. Haz que deja que el mundo hable, deja que te malinterpreten. Porque cada vez que brillas en amor, Dios es glorificado a través de tu valenta.
Y a los ojos del cielo, eso es todo lo que importa. Brillar en un mundo oscuro no es arrogancia, es obediencia. Cuando das un paso en tu llamado, cuando te niegas a ocultar lo que Dios puso dentro de ti, te conviertes en un espejo de la gloria divina. No necesitas ser ruidoso, solo necesitas ser fiel. No necesitas ser perfecto, solo disponible. A Dios le encanta usar personas ordinarias para revelar su gracia extraordinaria. Piensa en Mois, un hombre tartamudo que libera naciones. Piensa en Mara, una adolescente que lleva en su vientre al Salvador del mundo. Piensa en Pedro, impulsivo, imperfecto, y aunas la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Ninguno de ellos fue calificado según los estándares humanos. Todos simplemente dijeron ese. Tal vez es hora de tu ese para perdonar de nuevo, ese para creer otra vez, ese para volver a brillar. Porque cuando dices el cielo se mueve. La luz comienza donde estés. No necesitas un escenario ni una multitud, solo amor. Brilla en tu hogar. Brilla en la manera en que hablas con tus hijos en Siemo. Honras a tu cónyuge en la paciencia que muestras con tus padres. Brilla en tu trabajo con integridad, bondad y gracia bajo presión. Brilla en tus amistades, escuchando, perdonando, estando presente. La luz MS, pequea, puede cambiar la atmósfera de toda una habitación. Cuando llevas a Cristo, cada espacio se vuelve sagrado. Cada vez que la luz brilla, la oscuridad resiste. Pero la resistencia no es derrota, es confirmación de que tu brillo importa. El enemigo teme la iluminación porque la verdad expone las mentiras. Tu paz expone el caos. Tu fe expone el miedo. Tu gozo expone la desesperanza. Por eso los ataques aumentan cuando empiezas a brillar. El diablo no pierde tiempo con quienes permanecen en silencio. Haz que cuando llegue la cartica, cuando las puertas se cierren, cuando las cosas se vuelvan difíciles, no te detengas. Sigue brillando. Tu luz no depende de las circunstancias, depende de la conexión. Permanece conectado a la fuente y la llama nunca morir. Padre Celestial, si mi luz se ha apagado, sopla sobre mí una vez, recuérdame quién soy, no lo que el mundo dice, sino lo que te has hablado. Te me llamaste a ser luz, no una chispa de miedo, sino una antorcha de fe. Perdóname por las veces que he escondido lo que te pusiste en mí. Perdóname por encogerme cuando deba brillar. Hoy digo ese a tu propósito, ese a tu presencia, ese a dejar que mi luz vuelva a brillar, que mi vida sea un reflejo de tu bondad, mis palabras, un espejo de tu gracia y mis acciones, una chispa que encienda esperanza en otros. Llena mi hogar de paz, mi corazón de valenta y mi alma de un fuego que nunca se apague. En el nombre de Jes, la luz del mundo, oro, amén. Porque esta es la verdad, nunca fuiste creado para mezclarte con la oscuridad. Fuiste creado para iluminarla. Haz que levántate, brilla, y deja que el mundo vea lo que el cielo ha puesto dentro de ti. Hay temporadas en la vida en que el viento se levanta sin aviso. Un día caminas en paz, y al siguiente te encuentras en una tormenta que nunca viste venir. Pensaste que la luz era suficiente, pero ahora las nubes llegan pesadas e implacables, y susurras en silencio, Dios den ende est. Pero los cielos responden con el antiguo canto de David, una canción que resuena a través del tiempo, el que habita al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es poesía, es una promesa. El lugar secreto no es un sitio que se encuentra en un mapa.
Es el espacio donde tu espíritu se encuentra con su presencia. Es el momento en que el mundo guarda silencio y vuelves a oír el latido del corazón de Dios. Puedes entrar en él a través de la oración, las esgrimas o el silencio, pero cuando llegas, algo cambia. La tormenta sigue rugiendo afuera, pero dentro hay una paz que el viento no puede robar. Porque en el lugar secreto, dejas de intentar controlar la tormenta y comienzas a confiar en aquel que la gobierna. Ese es el paradigma de la fe. No siempre calma la tormenta exterior, pero siempre calma la tormenta interior. Cuando vives bajo la sombra del Altísimo, comprendes que la protección no es la ausencia de peligro, sino la presencia de Dios en medio de él. El salmista continúa: dir yo a Jehová, esperanza my castillo mo, mi Dios en quien confiar. Observa esas palabras: esperanza y castillo. Un refugio es donde corres cuando tienes miedo. Una fortaleza es donde permaneces cuando eres fuerte. Dios es ambos. Cuando estés cansado, Él te cubre. Cuando estés listo para luchar, Él te fortalece. No solo te protege de la batalla, a veces te posiciona en ella porque hay algo que quiere revelar a través de tu valenta. No tienes que entender el porqué, solo recuerda el queen. No son tus circunstancias las que determinan tu seguridad, es su presencia. No es tu fuerza la que garantiza la victoria, es su soberana. El miedo grita, pero la fe susurra: M es fuerte. El miedo dice: y si todo se derrumba, la fe responde: aún entonces, Dios lo sostendrá. El miedo se alimenta de la imaginación, construye montañas a partir de sombras. Pero la fe mira las mismas sombras y ve la silueta de la protección divina. No puedes evitar que el miedo toque a tu puerta, pero no tienes que dejarlo entrar. Cuando el miedo entra, la fe debe levantarse y decir: Aku, no perteneces. Porque el momento en que decides confiar en el carácter de Dios, no solo en su poder, sino en su bondad, la paz comienza a echar raíces otra vez. El Salmo dice: con sus plumas te cubrir, y debajo de sus alas estás seguro. Esta es una de las imágenes más tiernas de toda la Escritura. Imaginalo una madre ave extendiendo sus alas sobre sus crías mientras la tormenta cae. Ella absorbe la lluvia, el viento, el frío, mientras sus pequeños descansan seguros bajo su abrigo. Esa es la imagen del amor divino, no distante, no indiferente, protector, personal, presente. Cada vez que la vida te derriba, esas alas están. Cada vez que el mundo se vuelve cruel, esas alas siguen extendidas. Y bajo ellas no es olvidado, no es abandonado, es sostenido. Cuando todo parece inestable, las alas de Dios son el suelo es firme donde llamas te pararás. A veces las batallas es feroces son las que no se ven. No suceden en tu entorno, sino en tu espíritu. Ansiedad, desaliento, peso invisible presionando tu corazón. Tal vez ni siquiera entiendas por qué estás cansado, pero el cielo ese lo sabe. Porque en el reino invisible hay una lucha por tu fe. Y cada oración que susurras, cada lágrima que derramas, cada versículo al que te aferras, es una declaración de victoria. El Salmo dice: caern a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegar. Eso no es arrogancia, es certeza. Significa que Dios conoce tu punto de quiebre y traza una línea que la oscuridad no puede cruzar. Significa que tu historia no es definida por lo que intenta destruirte, sino por lo que no pudo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No es solo en esta batalla. Aun cuando caminas en peligro, cuando manejas con lágrimas, cuando te acuestas con miedo, los ángeles caminan a tu lado. No los ves,
pero el cielo ha enviado protección para cada creyente que invoca su nombre. A veces sobrevives a cosas que no puedes explicar. Eso es gracia. A veces una puerta se cierra y no entiendes. Eso es misericordia. A veces un retraso te frustra y luego descubres que te salva la vida. Eso es intervención divina. El cielo no duerme por ti. Seamos honestos. La fe no siempre ruge. A veces susurra, a veces tiembla, a veces parece una vela que titila en el viento. Y aún das cuenta. Porque la fe no es ausencia de duda. Es la decisión de confiar a pesar de la duda. No necesitas una fe perfecta para ser protegido, solo necesitas permanecer bajo la sombra. Es bien llorar, es bien preguntar, solo no te vayas del refugio. Si permaneces cerca de Dios, aunque temblando, es seguro que quien se mantiene lejos con orgullo. A veces Dios no detiene la tormenta, porque quiere enseñarte a navegar con Él. Quiere mostrarte que su paz es más fuerte que tu pánico. Cuando los discípulos temieron la tormenta, Jes no entró en pánico, dormí. ¿Por qué? Porque sabe que el mar no podrá hundir lo que el Padre había enviado. Lo mismo es cierto para ti. No te ahogarás en lo que Dios te destina a cruzar. Cuando las olas se levanten, levanta tu mirada es alto. Cuando el miedo susurre, declara la verdad es fuerte. Dilo con tu corazón. El Señor es mi refugio. El Señor es mi fortaleza. En Él confiar. Esa declaración cambia la atmósfera. Le recuerda al enemigo a quien perteneces. Alinea tu corazón con la realidad del cielo, que ninguna arma forjada contra ti prosperar. Recuerda lo que aprendiste en la parte 1, eres la luz. Pero la luz probada por la tormenta brilla es fuerte. Si el primer capítulo de tu fe te enseña a brillar, este te enseña a permanecer. Porque brillar es hermoso, pero permanecer es poderoso. Es lo que convierte la inspiración en transformación. Cuando la gente te ve sonreír después de una traición, servir después del dolor, adorar después de la pérdida, no ven solo tu fuerza, ven a tu pastor. Ven la mano que te sostiene firme cuando el viento intenta derribarte, y haz tu fe se convierte en testimonio. Quiz, ahora no necesites luchar. Quiz, solo necesites descansar. Descansar no es rendirse, es ceder el control. Es dejar que Dios sea Dios. No tienes que arreglarlo todo. No tienes que entenderlo todo. Solo debes habitar, permanecer, morar, respirar bajo su sombra. Porque el lugar más seguro del mundo no es un edificio ni una cuenta bancaria, es la presencia de Dios. Cuando descansas el miedo pierde su agarre. Cuando descansas la paz vuelve a fluir. Padre Celestial, te eres mi refugio y mi fortaleza. Eres el lugar al que mi alma corre cuando la tormenta ruge. Cuando el miedo se levante, escondeme bajo tus alas. Cuando mi corazón tiemble, abrázame hasta que vuelva a latir firme. Entrego las batallas que no puedo pelear. Suelto las cargas que no puedo llevar. Ensame a descansar en tu sombra y a confiar en tu tiempo perfecto. Enva a tus ángeles alrededor de y de los que amo. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que ninguna oscuridad invada la paz que has declarado sobre nuestras vidas. Cubre cada hogar que escuche esta oración. Deja que fluya sanidad donde hay enfermedad. Que entre la luz donde hay tristeza. Que se levante la fe donde hay miedo. Y que tu presencia fuerte y tierna, feroz y dulce se convierta en nuestro refugio eterno. En el nombre de Jes, amén. Porque al final de cada tormenta, cuando las nubes comienzan a abrirse, descubres algo sagrado. No solo sobreviviste, fuiste llevado.
No solo resististe, fuiste cubierto. Y la sombra que temas nunca fue para esconderte, fue para sostenerte. Haz que cudate a, respira a, confa a. Porque bajo la sombra del Altísimo ests, seguro ests visto, y nunca, nunca ests solo. Llega un momento en que la tormenta se aquieta. El trueno se desvanece, el viento se suaviza y el silencio se vuelve sagrado. Es en esa quietud donde te das cuenta de algo hermoso. El pastor nunca se fue. Él estuvo all en el valle. Estuvo all cuando lloraste. Estuvo all cuando pensaste que tus oraciones se habían perdido en la oscuridad. Y ahora cuando amanece, le tegua una vez ms hacia aguas tranquilas. El Seor es mi pastor, nada me faltar. Estas palabras no son solo un salmo, son un latido. Nos recuerdan que la paz no se encuentra en circunstancias perfectas, sino en una presencia perfecta. Cada viaje comienza con una voz, la voz del pastor que llama tu nombre. No grita, no exige, susurra. A veces la oyes en la escritura, a veces a través de la bondad de otra persona, y a veces en el silencio que habla es fuerte que el sonido. El pastor nunca obliga, invita, no empuja, guá. Y cuando sigues paso a paso comienzas a notar algo extraordinario. Ya no caminas hacia la paz, caminas con ella. Porque la paz no es un lugar, es una persona. Y su nombre es Jess. En lugares de delicados pastos me har descansar, junto a aguas de reposo me pastorear. Vivimos en un mundo que adora la prisa, el correr, el ruido, el esfuerzo constante. Pero el pastor se mueve de otra manera. Él te guía hacia el descanso, no hacia la carrera. Cuando tu alma se cansa de intentar arreglar, actuar y demostrar, Él dice, recústate, respira. Déjame restaurarte. El descanso no es debilidad, es adoración. Es un acto de fe, confiar en que Dios puede sostener el mundo mientras te dejas de esforzarte. No tienes que ganarte su aprobación, ya tienes su afecto. No tienes que perseguir la paz, solo permanecer cerca del pastor que la lleva. Confortar mi alma, me guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor nunca desperdicia un camino, ni siquiera los torcidos. Cada desvo, cada demora, cada corazón roto, tiene un propósito entretejido en él. A veces guía por las cumbres, otras veces por los valles. Pero ya sea que veas solo sombra, su camino siempre es justo incluso cuando no lo parece. Puede que no lo entiendas ahora, pero un da mirars a tres y vers que cada paso fue parte de tu historia de salvación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temer mal alguno. El valle no es castigo, es paso. No vives en él, lo atraviesas. Las sombras solo existen donde hay luz. Y si hay sombra significa que la luz anest cerca. Cuando el miedo susurra es solo el callado y el beculo del pastor te recuerdan lo contrario. Te guían, te protegen y sostienen tus pasos temblorosos. El valle no te define, el pastor ese. Y cuando sales de él tu fe lleva una profundidad que antes no tenía. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Cuextrao un banquete en medio de la batalla. Pero asobra Dios. No siempre elimina la oposición. A veces te bendice delante de ella. Convierte lo que fue planeado para darte en honor. No espera la paz para preparar la mesa. Prepara la paz en medio del caos. Por eso no debes temer a tus enemigos, no cuando tu pastor es tu anfitrión. El mundo puede intentar robarte la alegra, pero no puede sentarse a tu mesa. Es reservada para la gracia, la misericordia y el amor.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa est rebosando. En los tiempos antiguos, los pastores vertan aceite sobre la cabeza de sus ovejas para sanar heridas y alejar los insectos. Ese mismo aceite simboliza el Espíritu de Dios que te cubre sanando tu corazón, renovando tu mente y protegiendo tu paz. Cada vez que la vida te hiere, Dios vuelve a derramar. Cada vez que la tristeza te vaca, le vuelve a llenar. Tu copa no rebosa porque tienes MS rebosa, porque has dejado de perder a través del miedo y la duda. Has aprendido a permanecer cerca de la fuente. Y cuando lo haces, aún en la escasez, encuentras abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Observa la bondad, no espera adelante. Te sigue detrás. Te alcanza de formas que nunca esperaste. Las bendiciones por las que oraste ayer antes en persiguiendo hoy. Algunas llegan en silencio, en una palabra amable, un recuerdo sanado, una risa inesperada. Otras llegan como olas repentinas innegables, desbordantes. Pero todas provienen del mismo pastor que prometí nunca dejarte ni abandonarte. Su misericordia no se cansa, su bondad no caduca. Te siguen en cada paso, en cada estación, en cada aliento. Y en la casa de Jehová morar por largos días. Habitar no es visitar, es pertenecer. El cielo no es solo un destino, es una relación que comienza ahora. Cuando caminas con el pastor cada día, empiezas a darte cuenta de que la eternidad ya comienza. La casa del Señor es donde su presencia reposa en tus oraciones, en tu adoración, en tu rendición. Y un día, cuando tu viaje terrenal termine, no entrarse en algo nuevo, solo volverse a casa. Haz que si esta noche escuchas y tu corazón se siente inquieto, recuerda esto: el pastor conoce tu nombre, conoce el camino que has andado, el dolor que has cargado y las oraciones que pensaste que le ignor. No te ha olvidado. Est preparando pastos verdes al otro lado de tu valle. Est preparando la mesa incluso ahora. Todo lo que tienes que hacer es seguir, no perfectamente, sino fielmente. Porque Él no exige perfección, desea tu presencia. Y en su presencia hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yes, tú eres mi pastor y mi paz. Gracias por guiarme aun cuando no entienda el camino. Gracias por restaurar mi alma cuando ya no tenga fuerzas. Ayúdame a descansar en tu bondad hoy. Ayúdame a confiar que incluso en el valle te me guas. Ungeme con aceite nuevo, aceite de alegra por el luto, aceite de fuerza por la debilidad, aceite de esperanza por la desesperanza. Haz que mi copa rebose para que otros prueben. Tu gracia a través de mí. Que la bondad y la misericordia me sigan no para mi gloria, sino para la tuya. Y cuando mi jornada termine, dame la bienvenida a tu casa, donde el amor nunca se apaga y la paz nunca termina. Confío en ti, mi pastor, te sigo, habito contigo. En tu santo nombre, amén. La paz no se encuentra escapando del valle, se encuentra atravesándolo con el pastor. Haz que respira, descansa y recuerda, seguro, visto y eres amado para siempre.